Paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga. Espero que nos encontremos bien este día. El día de hoy vamos a abordar un tema que es algo polémico, que no es fácil de explicar, pero vamos a ver qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras en base a este tema. Queremos nosotros entender y llegar al conocimiento pleno de la verdad para nosotros tener una vida santa y coherente conforme a las Escrituras. Así que le invito, hermano, que oremos. Hoy vamos a hablar del divorcio. He titulado el tema La puerta del divorcio. Hay muchas cosas interesantes y es necesario que nosotros también comprendamos, muchas cosas que hay de esto para poder tener una vida más agradable a Dios y tener el conocimiento, y ya en base al conocimiento también se ejercite todo lo que sabemos. Bueno, le invito a que oremos. Amado Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias que en esta hora, Señor, nos puedas estar, Señor Jesucristo, llenando de tu conocimiento, llenando de tu palabra, llenando de tu amor, Padre. Sabemos que en este día es necesario que tu palabra y tu verdad sea manifiesta, así que te rogamos, Señor, que nos des corazones entendidos, que nos des mentes entendidas, mentes abiertas para poder comprender tus mensajes. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú te vales de este siervo y siempre, Señor, es tu nombre exaltado. Gracias, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga, hermanos y hermanas que están conectados, conectadas. Vamos a ver entonces. Vamos a iniciar esto. Miren, ¿cómo inicia esto del divorcio? Bueno, viene desde hace mucho tiempo. Primero quisiera sentar el concepto o parte del concepto histórico. ¿Qué es esto? Bueno, es de que había una desigualdad de la mujer. Por ejemplo, en Roma, ahí lo que hacían eran muy sanguinarios, eran muy frívolos, muy de esta manera. Ellos, al momento de que las mujeres estaban pariendo, tenían el nacimiento de los niños, si veían que era mujer, las dejaban morir. Así simplemente las mataban. Si veían que era con un defecto, una malformación, también lo mismo. Si veían que era varón, les preservaban la vida. Entonces nos damos cuenta que la mujer desde ese tiempo, bueno, desde antes, de hecho desde con los griegos, a causa de los pensamientos platónicos y de Sócrates y de Solón, de todos estos pensamientos de la mujer, que la mujer era sobajada, era rebajada, era repudiada. Bueno, desde esos tiempos se empezó a maltratar a la mujer, que de este conocimiento de Grecia, de todos estos filósofos, se llenó también, se inundó la ciudad de Roma. Y además de que ya eran frívolos, así lo manifestaban, así lo dejaban. Entonces, cuando aparece Jesús, viene a levantar a tres personas, o tres cualidades, mejor dicho. Viene a levantar a los pecadores, a los enfermos y a la mujer, porque estaban por los suelos. Ninguno de estos tenía valor ante los demás, ante los rabinos, ante los romanos, ante nadie tenían ningún valor. Entonces la mujer era menospreciada. En el caso que estamos abordando el día de hoy del divorcio, era menospreciada. Pero el divorcio es una opción, es una decisión que está pasando. Bueno, lo vamos a ver. Hay otras tres características. En Malaquías 2:16 vamos a ver que Dios aborrece el divorcio. Inclusive así está el título en la versión Reina Valera 1960, que nos dice, antes de mencionar estos tres puntos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, entiéndase el divorcio, y que cubre, y al que cubre de inequidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Me tomé la libertad de buscar dos versiones más porque en esta no viene muy claro. Vamos a ver la versión Palabra de Dios para Todos, que dice: el Señor, el Dios de Israel, dice que él, el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. Vamos a ver otra versión, una última. Dios habla hoy, que nos dice: el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice:
Cuiden pues de vuestro propio espíritu, no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esta maldad. Creo que está siendo un poco más explícito el versículo, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué Dios repudia o por qué Dios aborrece el divorcio. Bueno, hay tres razones fundamentales. Una, nunca estuvo en el plan de la familia de Dios, en el diseño de Dios, nunca estuvo ahí. ¿Por qué? Porque agrede a lo que Él creó como familia, agrede a lo que Él puso en las escrituras. Entonces por eso agrede este plan, entonces nunca estuvo en su plan. El 2 es porque rompe el compromiso matrimonial a causa de la infidelidad. El compromiso que se hizo ante Dios, delante de Él. Y la tercera, que es que trae consecuencias desastrosas. Si bien alguien ha vivido esta parte o lo están pasando este proceso, nos daremos cuenta que en efecto se pierde, se divide. Divorcio significa separación o disensión. El divorcio, cuando hay todo esto, trae una secuela, trae arrastrando muchas cosas que no solamente afectan a las dos partes, sino afecta a toda la familia. Bueno, hoy vamos a estar viendo un poquito más de todo esto. Vamos a hacerlo viendo. Bueno, la 2 que les decía que infidelidad al pacto matrimonial ante Dios. Bueno, para definir un poco y entenderlo más, el pacto, según la Real Academia Española, dice que el significado de pacto es un tratado entre dos o más partes a cumplir lo estipulado. Y si nos adentramos también en la Biblia para tener fundamentación en esto, nos dice en Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida o le añade. Sí, nadie lo invalida o le añade. Podemos ver, por ejemplo, bueno, para entender más el contexto de cómo fue escrito esto, en este tiempo todo era por palabra, es decir, yo te compro tu viña, yo te compro tu burro, tu asno, pero era por palabra, no había como hoy en día las escrituras. Hoy en día, por ejemplo, bueno, tenemos que firmar una serie de cosas, si queremos una tarjeta, si queremos un vehículo, todo tiene que ser firmado. Si no hay esto, pues no se puede dar una validez a algo. En efecto, entonces vamos a comprender, también necesitamos abordar el tema del matrimonio, no solamente el divorcio, porque ¿de dónde viene el divorcio si no es por una discrepancia en el matrimonio? Bueno, para empezar, el matrimonio, Dios lo hizo y lo diseñó de una manera indisoluble. ¿Qué quiere decir esto? De una manera perpetua hasta el final, o como se dice en las novelas, hasta que la muerte los separe, que es una realidad. Si vemos en 1 Corintios 7:39, nos menciona, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Muy bien, ahí estamos viendo que es indisoluble, pero a ver, ¿qué está pasando el día de hoy en la realidad? Vemos pastores, vemos hermanas, vemos hermanos que han tenido una lista, se hacen como una carrera de divorcio, y la realidad es otra, y vamos a estar desmenuzando esto también a través de esta enseñanza o de este estudio, o como lo quiera ver, pero lo importante es de que nosotros aprendamos de esto. ¿Ok? Entonces ahí está, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Moisés? Bueno, ¿por qué Moisés permitió la carta de divorcio si es indisoluble, si es hasta el final? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en Mateo 5 del 31 al 32. Veamos el 31 que nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Pero vamos a escudriñarlo un poquito más todavía, que dice, cualquiera que repudia a su mujer,
que ya no la quiera. Ok, vamos a ver ese contexto de la carta de divorcio. Bueno, esto está basado en Deuteronomio 24:1, que dice: cuando alguno tome a alguna mujer y se case con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero para entender el concepto, en ese momento había dos escuelas rabinas, una era de Shammai y otra era de Hillel. Eran dos escuelas de alto renombre, dos escuelas que todo el mundo las sabía y tenían un respeto y un respaldo, de decir, la escuela. Eran dos de Shammai y de Hillel. La de Shammai prohibía el divorcio por cualquier causa, excepto por homosexualidad, por sodomía, por bestialismo, relaciones con animales, por fornicación y adulterio. Todo lo que tenga que ver con la sexualidad, todo lo que tenga que ver con esto. Que también el significado de lo que estábamos leyendo, alguna cosa indecente, implica esto. Implica toda inmoralidad sexual. Y la escuela de Hillel, que dice que permitía por cualquier cosa el divorcio. Es decir, ellos tenían la facultad de decir, si no me gusta la comida, ya te doy carta de divorcio. Si no esto, carta de divorcio. Si ya te hiciste viejita, carta de divorcio. Es decir, era un repudio. Y las divorciaban, les daban la carta de divorcio. ¿Pero qué era esto? No les, por eso está diciendo que las orillaban al adulterio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el decirle te doy carta de divorcio era salirse con lo que traían puesto a la calle. Pero ¿quién iba a querer a una divorciada? Nadie la iba a querer esposar. Entonces tenía solamente muy escasas opciones. ¿Qué es esto? Se tenían que prostituir para ganarse algunas monedas y poder sobrellevar su vida, o tendrán que estar en alguna mal tercia, ser la amante. El chiste es de que no podían subsistir porque eran repudiadas. La mujer tenía un cero a la izquierda, no valía nada, por causa de todo lo que estamos viendo del contexto histórico, desde cómo eran los romanos, desde cómo venían la idea con los griegos, todo influía. Entonces en ese tiempo le podían dar la carta de divorcio y decirle chao, bye, y así, adiós. Y ellos, sí, bien agustamente, ¿verdad? Y eso es una desigualdad que viene desde estos tiempos. Y por eso es necesario escudriñar las escrituras y buscar los contextos históricos, contextos económicos y todo lo que tenga que ver con la historia para comprender por qué pasaba esto. Por eso les decía, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero entonces Jesús se va a la raíz, dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, porque ellos ya la habían agarrado para cualquier cosa. Es decir, no esto, no aquello. Ok. Causa de fornicación, dijimos todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Hace que ella adultere porque la obligaban a salir y ganarse la vida como pudiera, que era la única forma, en realidad. Es decir, para que me entiendan más, llegaban bien espirituales, ¿no? Bien según ellos. Oh, gloria a Dios. Y se sentaban y, si no me haces esto, te voy a dar carta de divorcio. O sea, las tenían amenazadas de tal manera que tenían que soportar y soportar, hasta que si decían ellas, bueno, ya, mejor el divorcio, bueno, así les iba, porque había quien decía, ya me es lo mismo, me es mejor. Pero esto es lo que pasaba, se orillaba y se permitía todo esto. Por eso cuando Jesús viene y existen estas escuelas, los discípulos, ¿qué creen que habían aprendido? Porque era todo esto que envolvía la cultura. Por eso vemos, por ejemplo, con la mujer samaritana. Está hablando con una mujer. ¿Por qué? Porque no era bien visto. Y luego samaritana, bueno, es otra historia, pero habla de esto. Por eso Jesús vino a realzar todo esto, que ya estaba por los suelos. Pero dice, hace que ella adultere, ya lo vimos. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí también es claro de las maneras que lo quiera ver. Y lo vamos a estar analizando aquí más adelantito. Bueno, aquí algo que también me llamó la atención, a causa de estas escuelas que ya había en ese tiempo,
Por eso José quiso dejar a María en secreto, porque José era de buen corazón. Pero el hecho de decir, ah, caray, está embarazada y yo no le he tocado, y luego en este tiempo que existían estos pensamientos no era fácil. Por eso Dios envía a su ángel y le hacen saber las cosas, ¿verdad? Por eso la quiso dejar en secreto a causa de todos estos pensamientos, a causa de todas estas religiones que se estaban fundando, estas escuelas, ¿verdad? Y vamos a desglosarnos un poquito en Mateo 19, vamos a leer del 3 al 10, que nos dice, entonces vinieron a él los fariseos. ¿Quiénes? Los estudiantes de Gilel. Los fariseos tentándole y diciéndole, él incitó al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Es decir, como diciendo, a ver, vamos a ver qué nos dice. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban tan llenos de todo esto que les era normal. Por eso cuando Jesús viene hace una revolución, un cambio radical. Y lo hace de todas las maneras. Él respondiéndole les dijo, ¿no habéis leído? Y la palabra original leído también quiere decir leer pero con entendimiento, o sea, comprender. Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, que lo vimos en Génesis 1:27, dice, varón y hembra los hizo, en el 5, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero la palabra original de se unirá viene del griego decibo, y quiere decir algo sumamente adhesivo, que si se quiere despegar o separar, se destruyen ambas partes. Es decir, cuando viene el divorcio en nuestras vidas, es como yo soy un solo cuerpo, como lo dice en la Biblia, son una sola carne. Y cuando viene el divorcio es como que si yo me quiero mutilar en cachitos, yo mismo me voy destruyendo. Ahí está hablando de una falta de comprensión de las escrituras, de una falta de amor, de una falta de perdón, de una escasez espiritual. Está hablando de muchas cosas cuando viene el tema del divorcio. Son diversos factores que vamos a estar analizando, pero bueno, es importante que lo especifiquemos, ¿verdad? En el 6 dice, así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Porque cuando se separa, qué doloroso es. Cuando se separa, toda la tragedia que viene. Cuando se separa, ese rompimiento que trasciende a veces a generaciones, trasciende a la descendencia, va cambiando el sentido de la vida de muchos también, a los hijos especialmente, y luego los hijos pasan ese trauma a los nietos, bueno, a los hijos de sus hijos. El 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés cartas de divorcio y repudiarla? Que lo vimos en Deuteronomio 24:1. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Como lo vimos, el diseño de la familia de Dios, el diseño de la familia de Dios al principio no fue así. Ok. En el 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la fornicación también viene de la palabra porneia, que también se deduce de la palabra pornografía, y tiene que ver lo mismo, o sea, tiene significado en todo lo que tiene que ver con los pecados de inmoralidad sexual, ¿verdad? Y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, que lo vamos a ver más adelante en Corintios. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Porque esta parte del conviene nos está hablando del egoísmo. ¿Por qué? Porque ya no iban a poder vivir o practicar esto que se estaba viviendo en este contexto histórico. En este contexto histórico, ¿verdad? Y también afecta muchas partes. Miren, Dios no habría de permitir una vida deplorable para uno o para otro. Aquí nos estamos enfocando más al marido porque el marido es la cabeza.
el marido es la cabeza, aunque miren, si espiritualmente, lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero si espiritualmente hay una mujer que es cristiana y el marido no lo es, espiritualmente la mujer es la cabeza. Hasta que si el marido se convierte, bueno, ya pasa la mujer a hacer la sujeción. Pero ¿por qué la mujer se sujeta o qué rollo con esto? Bueno, hay algunos motivos. Los motivos son es que al principio Dios creó al hombre. La mujer fue tomada de la costilla. Además, la mujer fue la que sedujo a Adán a comer el fruto. Ahí allá van algunas razones. Y además ahí le dice, y tu deseo será para tu marido, le dice a la mujer. ¿Qué quiere decir? Que la mujer ya le está dando un lugar, una posición, pero que muchas veces por querer tener el control va a haber conflictos en el matrimonio. Cuando dice tu deseo será para con tu marido, ¿verdad? Entendiendo estas cosas del matrimonio, vamos a poder comprender por qué se generan los problemas, por qué vienen los divorcios o por qué vienen estos deslices. Ninguno estamos exentos, pero aquí vamos a descubrir algo muy interesante, hermanos. Dice, ok, y en la vida deplorable, cuando un marido, digamos, vamos a decir un cocodrilo, tu marido es cocodrilo, que cómo es un cocodrilo, bueno, podemos ver muchas cosas, que es holgazán, y en vez de ser una autoridad, es autoritarismo, tiene un autoritarismo, que además es desleal, es abusador, es maltratador. ¿Cómo es todo esto? Bueno, que el marido a lo mejor puede estar sentado viendo la tele, no haciendo nada, y la mujer haciendo el quehacer y puede decir, bueno, pues ya salgo, estoy haciendo todo yo, y tú nomás estás ahí sentadote, y el hombre puede decir, ¿te falta algo? No te falta nada. No, pero yo oro por ti, esto, no. Y además de eso puede que venda cosas para a ganarse algo y llegue y gandallamente, a ver, toma, presta para acá, que yo soy el que administra los gastos. O sea, cuando pasan todo este tipo de cosas, uno mismo va orillando a la otra parte a este divorcio, lo va orillando. Además, fíjense lo que dice en Timoteo, 1 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, hay gente que al momento de querer tener relaciones sexuales con la esposa y la esposa, ya sea que está arreglando o está enferma, aún en esas condiciones que no es lícito a nosotros como maridos a causa de esas situaciones, y el otro, no, pero si no me das no te voy a dar chivo, no te voy a dar esto y a ver cómo le haces. O sea, está obligando, está haciendo una violación. Cuando hay todo ese tipo de cosas, se refiere a todo esto. Es decir, un matrimonio debe tener un círculo perfecto de amor, servicio y de vez en cuando el perdón. Si el círculo se genera con la continuidad correcta, amor, servicio, perdón. En el amor radica todas las escrituras, el servicio y el perdón. Entonces estamos teniendo una vida conforme a la luz de la palabra de Dios, porque el círculo no tiene cierre, no tiene donde pueda fallar o donde se pueda atorar, porque así como el marido le sirve a la mujer le sirve al marido. Cada quien, a causa de lo que ya explicamos, tiene un lugar. El marido es la cabeza de la mujer, el marido es la cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza del marido. Y nos sigue diciendo pues en este texto que Cristo se sujeta al Padre, se sujeta a Dios. Es así va funcionando, y no que sea uno más que otro, sino que así fue el diseño que Dios hizo para con nosotros. Y este diseño, siguiendo solamente esos 3 pasos, no tiene cierre y no puede haber un divorcio. Porque cuando el amor de Cristo mora en nuestros corazones, cuando nosotros estamos haciendo su voluntad, cuando nosotros estamos buscando constantemente el conocimiento para poder llevarlo a cabo en nuestras vidas, no existe el divorcio. Porque si son cristianos no existe el divorcio, puesto que no se sale de este círculo. Las razones principales del divorcio es el egoísmo, el orgullo,
es el no comprender el texto de 1 Corintios 7:4, donde habla de la potestad del cuerpo, que la mujer no tiene potestad sobre el cuerpo del marido, ni tampoco el marido potestad de su propio cuerpo, sino de la mujer. Y no está hablando de lo que yo dije, es que aquí dice esto y ahora te tienes que acostar conmigo. O sea, eso es autoritarismo. Si le llega a tocar a ese varón una mujer que conozca las escrituras, va a decir, espérate, pero tú me lo estás cambiando, el texto no significa esto. Hay que comprender todo lo que implica el contexto y todo lo que tiene que ver, para nosotros no transversar las escrituras y voltearlas y volver a esta escuela de Shammai y de Hillel, que bueno, la de Shammai estaba más apegado a lo de Cristo, y Hillel pues simplemente, pues no. Pero ¿cuál predominaba más? Pues la de Hillel, porque es la que más le convenía a los hombres. Ok, bueno, continuemos. Bueno, ya vimos el punto. Si son cristianos, el divorcio no existe, el divorcio no es opción, porque cuando se toca esa puerta, bueno, son consecuencias desastrosas. Si es por causa de fornicación, nos dice Jesús, solamente salvo, y aunque, o sea, solamente por causa de fornicación, ¿verdad? Y tiene que tener en cuenta esto, el esposo o la esposa, cuando puede venir esta tentación y no está sujetado a la voluntad, bien agarrado del Espíritu de Dios, puede ser tentado, pero si no está sujeto, porque en un momento de placer puede destruir lo que difícilmente en una vida se logra. Es agarrar como una torre o dos o tres y de repente tumbarlas. ¿Cuál difícil va a ser volverlas a reparar, volverlas a construir? Entonces son muchas cosas importantes, hermanos. Hay que estudiarle. Ok, vamos a ver un testimonio aquí en esto. Pero sin antes recalcar esto, que el Evangelio gira alrededor del amor y del perdón. Ya lo vimos, pero lo voy a recalcar. Todas las escrituras fueron escritas por amor. El Señor vino por nosotros, siendo Él el afectado, la parte ofendida. Mas sin embargo, Él vino y Él fue el que inició el plan de salvación, es decir, el perdón de nuestros pecados. Entonces, si nosotros somos cristianos, nosotros fácilmente podemos radiar esto que pasa en cuestión de que por consecuencia de que soy cristiano, no debe de siquiera pensar en querer yo estar con otra persona que no sea mi esposa o persona que no sea su esposo. No debe haber este pensamiento para iniciar. Pero bueno, si llegara a ver nosotros como cristianos, lo que sabemos que es más cristiano es el perdón. Porque dice, si no perdonarías ofensas de los demás, ¿cómo yo te voy a perdonar? No te voy a perdonar tus ofensas. Pero aquí por causa de fornicación, la mujer o el varón puede tener una de dos. O se divorcia y la parte ofendida se puede volver a casar, o también hace algo que todavía es mayor, que es perdonar y salvar a la familia y no de llevarlas a un destrozo total. Muy bien. Bueno, ya entendiendo un poquito más esto, vamos a abordarlo, ¿verdad? De que pues una hermana va con el pastor y el marido, es que perdóname, estoy arrepentido y todo esto, y prácticamente ahí jalándole el pie al pastor, y le dice, bueno, pero ya van 7, y es caso real, 7. No, sí, pero perdóname, o sea, no había arrepentimiento genuino, pero perdóname. Dice, bueno, le dice, pero dile al pastor quién fue con la última que me engañaste. No, eso no importa, tú perdóname. No, dile quién fue, él no se lo dijo, pero ¿con quién fue? Con su propia hermana en la carne. Ella dice, yo lo perdono, pero yo ya no le tengo confianza, yo ya no puedo vivir con él. Hay casos que es mejor el divorcio o es mejor la separación. Perdón, que tacho eso. Es mejor la separación, no es lo mismo que el divorcio. Pero son casos muy extremos. Son casos donde está el riesgo de la vida de la persona. O sea, son casos que de a tiro no hay más solución. Y bueno, más adelante voy a abordar esto.
de algo que pasó aquí en Guadalajara. Por falta de conocimiento y de no saber entender este tema, pues bueno, a la persona se le hizo fácil dar un consejo y pues acabó bien mal. Vamos a ver esto. También en Primera de Corintios 7, 10 al 11, que luego nos muestra, pero a los que están unidos en matrimonio, o sea, esto es para los cristianos, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Viene de la palabra catazo, ese de se separe. No se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar queriendo tener una unidad. Dios siempre va a estar, pues por lo que Él mismo hizo, nos diseñó de una manera, hizo las cosas de una forma tan perfecta, y nosotros pudimos hacer pacto entre nosotros, presentarnos ante Dios, y muchas veces el hombre que es perfecto en destruir todos los pactos que Dios hace con nosotros, pues bueno, caemos en la ruina, pero Dios quiere, dice, bueno, ok, y dice que no debería uno divorciarse, pero dice, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ok, pero y si se separa, o sea, que habla de que abre una puerta, de que se separa, quédese sin casar o reconcíliese, aquí está clarito, perdón, el catazo es en la palabra reconcíliese, es que lo escribí arriba, que significa cambiar mutuamente, la reconciliación, es decir, no puede haber reconciliación si las dos partes hacen un cambio, es necesario que haya un cambio por parte de las dos personas, pero aquí también viene una cosa curiosa, una de tres. Miren, cuando está pasando los conflictos en el matrimonio, aquí hay tres opciones también. Una, o es la predicación, que no está bien hecha. Dos, o es la doctrina. O tres, es la misma persona que, aunque estas dos cumplan su función, la persona no quiere. No quiere cambiar, no entiende. Dicen por ahí, ¿verdad? Duro de cabeza. Duro de conocer, no quiere. Entonces, algo está fallando y la pareja necesita, o el matrimonio necesita detectar este error y apegarse a lo que dicen las escrituras para no tener que llegar a esta puerta del divorcio, ¿verdad? Pero aquí lo dice, aquí lo menciona, dice, y si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren aplicar la de este hombre de Gilel. Es que a mi esposo le huelen los pies, me quiero divorciar. No, pero es que mira esto y esto, y le hablan al otro, te bañas, sí, esto sí, pero yo me quiero divorciar. Bueno, te divorcias porque tú quieres. Dice, pero no te vas a volver a casar. ¿Cómo que no puedo rehacer mi vida? Pues no, porque según las escrituras esto no es válido. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, aquí también anoté algo pues para las jóvenes que si las están codiciando, las están ahí pretendiendo, si es una persona divorciada, pues bueno, una advertencia que va conforme a todo este tema, que nos dice, si un divorciado fue incapaz de arreglar sus problemas, digamos allá afuera o en su matrimonio pasado, pues ¿cómo crees que va a poder arreglar los tuyos contigo? Es así de fácil. Porque si no pudo con lo otro, un pastor que está pasando divorcio tras divorcio, que ya tiene su listita de 5 matrimonios, pues con qué cara va a poder decir, a ver, el divorcio es esto, el divorcio es aquello, el matrimonio es esto. ¿Por qué? Porque no lo lleva a cabo. Así de fácil. Porque lo que uno habla es lo que uno vive. Es una vida práctica, son principios fundamentales. Espero que se esté entendiendo todo este tema, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa si en el separamiento del que habla, que a veces es mejor separarse, no divorciarse, separarse? ¿Sí qué pasa en el separamiento? Alguna de las dos personas se enreda con otra. Bueno, ya lo vimos. La parte ofendida se puede divorciar y volver a casar. ¿Por qué? Porque hay fornicación. Bien, ¿qué papel toman los pastores en este rol? Bueno, aquí, en este problema. Bueno, los pastores tienen la responsabilidad de analizar a la luz de las escrituras si es justificable el divorcio y el nuevo matrimonio o no. Es cada caso particular, porque cada persona es un mundo. No se puede analizar de una manera general, decir, aquí hay un molde y en base a este molde todos los vamos a poner ahí, porque no. Cada quien es diferente.
Muy bien. Y sí, en algunos casos es mejor la separación. Les decía, en Guadalajara hubo una mujer, bueno, una señora, que era pues muy religiosa, pero fue al DIF. ¿Por qué? Porque su marido la golpeaba, la maltrataba, le había encajado hasta un cuchillo. Ok, y baja al DIF y a ver qué le pueden dar de ayuda. Y le dicen, señora, por su salud y por su vida, tiene que irse, tiene que separarse. O sea, ya no le dicen divórciese, no, pues váyase por su vida. Ok, pero va con el sacerdote de la iglesia católica y le dice el problema. Y le contesta al sacerdote, no, 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 ya te casaste, ya te molaste, aún así te mate. ¿Y qué pasó? La mató. Y bueno, el sacerdote no se quitaba de encima a los medios de comunicación. En muchos casos, una persona que yo conocí ahí en la iglesia donde estaba antes, que tuvo ese tipo de problemas también, le sacaba la pistola, la golpeaba, hasta que ella se tuvo que escapar y solamente pudo tomar uno de sus hijos porque no podía llevarse al otro, pero tuvo que escaparse. O sea, hay unos casos donde es necesaria la separación, pero son casos muy extremos, son así, y que es de verdad de tomarse la importancia de vida y no tomarse las cosas a la ligera. Por eso es mejor a veces la separación. Y bueno, y por eso hay muchas cosas, por eso es necesario pasar cada situación a la luz de las escrituras. Vamos a analizar 1 Corintios el 7 del 12 al 15. Si hay maltratos a causa de la fe, es esto, si hay maltratos a causa de la fe, en el 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Bien. Y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Pues vamos excelentes, ¿verdad? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y en el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto o sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Dios no nos está obligando que se diga, a ver, como un día, una vez escuché, ¿verdad? Bueno, o es esto o escoges a Dios. O es esto o te vas de la casa, sí. O sabes que yo ahí te dejo con los hermanos, con tu Cristo, te dejo con todo. Así, yo no me interesa saber nada y hace esto, dice, pues sepárese. Así que lo deje, o sea, no está obligado, no está esto. Pero ahí tiene dos opciones, lo que deseamos, bueno, quedarse soltero, que sería lo más ideal, o si se vuelve a casar sea en el Señor. Y estamos hablando de casos donde ya es irremediable, porque a causa del varón, a causa de la mujer que es cristiano, es cristiana, puede haber una conversión del marido, uno no pierde esa esperanza, pero hay veces casos que ya son más extremos y ya no hay posibilidad de salvar nada. Y bueno, ahí también está, por ejemplo, el caso de vivir en amaciato. Las personas que viven en amaciato, ¿qué es esto? Bueno, que viven, como lo conocen, en unión libre. Bueno, es como comprar un carro y no tener las escrituras. Al momento de que hay una circunstancia, pues es más fácil cada quien por su lado, porque no hay compromiso, no hay nada, no hay papeles, pero también dejas desprotegida a la familia, no hay seguro, no hay escrituras, no hay nada que te pueda valer también a los hijos. Entonces estamos viendo que el tema del divorcio, el tema que compete a todo esto es un tema extenso, es un tema diverso, es un tema largo, es un tema que son cosas en particular. Y bueno, cosas que analizar. Por ejemplo, cuando nos dicen en 1 Corintios 7:12, cuando dice, y a los demás yo digo, o sea, ¿por qué lo dice? Porque también Pablo, como también pertenecía al prosélito, el prosélito era un lugar donde estaban los más altos escribas, más altos fariseos, que Jesús fue juzgado por el prosélito. Para pertenecer a este prosélito era necesario estar casados, y hacían unas iniciaciones por ahí. Pero, o sea, Pablo era viudo, por eso también habla las cosas con conocimiento, por eso dice,
Pero yo digo, ¿por qué? Porque él ya sabe. Además, que fue lleno de la sabiduría de Dios. Son cosas que es importante saber para comprender un poquito más estas circunstancias, ¿verdad? Ok, en esta parte, déjenme pasar algo. Aquí está. Bueno, otra duda también que puede surgir. Si se convirtió en Cristo una persona ya estando divorciada, ¿qué puede hacer? Bueno, la respuesta la encontramos en 1 Corintios 6:14, que nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, se puede quedar soltero, que sería lo más ideal, o se puede casar con que sea en el Señor. Ahora, hay un caso interesante también que aquí no puedo dejarlo así a la ligera. Para entender más el contexto de todo lo que se está hablando, por qué Pablo está hablando a Timoteo, a los corintios, es que en ese tiempo, como los judíos y como varias gente también, se les hacía fácil dar carta de divorcio, era como, no sé, la daban a diestra y siniestra. Se llenó el lugar de viudas, había muchas viudas. Por eso Pablo en primera de Timoteo 5 empieza a hablar de las verdaderas viudas, de las que son jóvenes, que la verdadera viuda sea de 60 años, no menor, que dé buen testimonio, que lave los pies, y empieza a describir lo que es una verdadera viuda, que no tenga nadie más que le pueda sustentar, que dé un testimonio genuino, ¿verdad? En esto. Y le recomienda a las viudas jóvenes que se casen, porque pues ahí estaban chismeando y todo eso. Se llenó de viudas el lugar y había muchas viudas en las iglesias. Pero como estábamos viviendo que ellas realmente eran desesperanzadas, al encontrar el evangelio encontraban luz, encontraban que podían hacer una familia, encontraban esperanza, encontraban toda esta lucidez para poder hacer tantas cosas, pero en el Señor, ¿verdad? Entonces por eso Pablo escribe todo esto que estamos leyendo y lo que no vimos también, pero lo escribe en base a lo que veía, para que la iglesia fuera edificada y que realmente te diera una fructificación. Entonces estamos viendo el problema de que muchos matrimonios se están enfrentando al tema del divorcio, o pueden estarse enfrentando, ¿verdad? O se podrían estar enfrentando. Es un tema que sí es delicado, es un tema que necesita una diligencia total. El divorcio, cuando pasa algo así, de inmediatamente es comunicarlo al pastor, a las personas que pueden ayudarnos. Hay ocasiones que sí se requiere la ayuda psicológica, pues estamos hablando de casos extremos. Son muchas cosas, hay muchas circunstancias. O sea, una vez una esposa encontró a su esposo teniendo relaciones con su misma perra. Pues ella se le hizo algo tan repulsivo, tan desagradable, que perdonó la ofensa, pero obviamente dijo hasta aquí y bye. Entonces son cosas que a lo mejor uno las ve como que, ay caray, qué extremo, esto no va a pasar en la iglesia, pero nos está hablando del trigo y la cizaña. Si son cristianos genuinamente, ni siquiera deberíamos hablar del divorcio. Sin embargo, para que nosotros seamos apercibidos y no digan, es que no me dijeron, bueno, ahora ya se la sabe, que o no se casa, o porque si se casa adultera en determinada situación, o hay que ver si de verdad justifica el divorcio y un nuevo matrimonio. Son muchas cositas, ¿no?, que hay por ahí. ¿Qué hay por ahí? Bueno, también otra pregunta que se genera ocasionalmente, que si tiene validez el matrimonio ante la Iglesia Católica. Y la respuesta es que sí, porque el matrimonio lo instituyó Dios, no los hombres. Entonces, podrá decir, es que allí hay mucha idolatría y que los monitos y todo eso, sí, pues, pero también hay idolatría en el pueblo cristiano, y ahí sí no dice nada, pero sí la hay, ¿verdad? Bueno, entonces, si para los que viven en el amaciato hoy han comprendido algo del mensaje, pues es importante que se casen. Yo no sé por qué tardan
ya que están viviendo así en unión libre y esto, y escuchan ese tipo de mensajes de meterse al orden de Dios, se la piensan para casarse, cuando es necesario casarse, si no Dios no te va a bendecir. Cuando pasa un problema, no va a haber manera de respaldar, no va a haber manera de poder hacer algo, no hay nada, no hay nada, es como, repito, comprar un carro sin factura. Bueno, vimos el tema brevemente, vimos el tema muy superficialmente, pero creo que se entendió por lo menos algo del divorcio. Con lo que quiero que se quede, hermano, también, y realzarlo un poquito más, darle más énfasis, es a que si Cristo nos perdonó, nosotros también debemos manifestar todo este amor, porque si decimos que somos cristianos, pues no debe de existir estas cosas, y si llega a haber alguna falta, pues dice el perdón, porque cuando uno perdona es como echarle un balde de agua fría al fuego, que se hace cenizas la ofensa, y con el perdón también se bendice al agresor. Y este nivel de perdón estamos hablando de cuando vives con el agresor o con el ofensor, pero de una manera santa, de una manera en Cristo. Y son cosas donde Dios hace una obra, es decir, por un lado está obrando la humillación, la humildad del Señor al pedir perdón, y por el otro lado al mismo tiempo viene esa paz, ese perdón, y al unificarse, en vez de que el enemigo se vaya con la suya y diga, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Los destruí! No, que el Señor obre y opere en nosotros, y nuestro matrimonio sea más fundamentado en Él y en comprender más las Escrituras, para que por falta de conocimiento no perezcamos. Es importante estos temas. De hecho, se deberían ver más este tipo de temas que vayan fundamentando a la familia, para que nosotros no nos venga nada por desapercibido. Pero bueno, ¿verdad? Solamente es algo, ¿verdad? Cada quien es libre de buscar y de fundamentarse en la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a dar gracias. Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos damos cuenta que lo que tú unes, Padre, es necesario que el hombre no lo separe. Por lo que tú haces, Señor, es eterno, es bendecido, es lleno, Señor, de misericordia, Padre Celestial. Te ruego que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, sus matrimonios, para que no tengan que llegar a esta puerta del divorcio, para que tengan la capacidad de perdonar. Porque si bien es cierto, Padre, 5, 10, 15 años yendo a la iglesia, y cuando pasan estas circunstancias resulta que nunca fueron cristianos y fueron lobos rapaces, Señor. Trigo y cizañas crecen juntos, Padre. Darnos, Señor Jesucristo, esta facultad, Señor, de poder llevar a cabo tu palabra y de poder, Señor Jesucristo, ser llenos de tu Espíritu Santo. Te ruego que bendigas a aquellas personas que están pasando por esta circunstancia y que les des esta capacidad, Señor Jesucristo, de perdonar. Perdonar porque tú nos has perdonado a nosotros. Tú nos has llamado a santidad, a reconciliación. Nos has llamado a la unidad, a esto, Padre, y no podemos nosotros obrar por nuestros propios medios o dejarnos impulsar por nuestro corazón, porque ciertamente podemos perder, Señor, en un segundo lo que en una vida hemos creado, Padre. Te ruego que bendigas a las familias que están viendo este mensaje, Señor Jesucristo, y que, Señor, a mis hermanos ministros, mis hermanos pastores, les des la capacidad, Señor Jesucristo, y el conocimiento suficiente de saber tomar en cuenta y saber llevar a cabo estas situaciones que se vayan presentando a lo largo del trayecto. Gracias, Jesús. Amén. Bien, hermanos, de todas maneras, si por algo hay alguna duda, algún comentario, lo puede escribir y con mucho gusto lo podemos contestar. Dios le bendiga, hermano.